Todo comenzaría en la nave de Freezer. El tirano del universo 7 seguía planeando su venganza en contra del Saiyajin. Luego de su fracaso al intentar que Broly los destruyera, decidió buscar otra manera para vengarse de Son Goku. Es por eso que este decidió buscar las super esferas del dragón para concretar su venganza. Freezer tenía conocimiento de Zuno, el que sabía y tenía conocimiento de todo, incluso sobre las super esferas del dragón. Freezer era un tirano conocido en todo el universo por su maldad, así que a Zuno no le quedó más de otra que obedecer las palabras del tirano, y darle la información que necesitara para concretar sus planes malignos. Luego de una exhaustiva búsqueda, por fin el tirano había logrado reunir todas las super esferas del dragón. Luego de que el dios dragón fuera invocado, Freezer con una cara de maldad pronunció su deseo mientras rebosaba de malicia y satisfacción. Por otro lado, nos encontramos en una Britania hace 3000 años en un contexto de Guerra Santa. La batalla era brutal. Ángeles y demonios se destruían entre sí, los arcángeles se encontraban batallando contra los mandamientos. El clan de la diosa tenía la ventaja gracias a la presencia de uno de los arcángeles más habilidosos, Lutociel, pero de la nada en la batalla un ser caería desde los cielos estrellándose fuertemente contra el piso, generando un gran cráter en todo el lugar. ¡Qué sorpresa!, diría Monspit. El mandamiento de la reticencia. Siento un poder mágico algo extraño. ¿Quién será el que habrá caído del cielo?, se preguntaba este. Al disiparse poco a poco el humo, los mandamientos que observaban el acontecimiento se dieron cuenta que para la sorpresa de todos, se trataba ni nada más ni nada menos que de un humano. Jajaja, ese humano cayó hasta aquí solo para ser devorado, decía Galán. ¡Qué buena suerte! Toda esta batalla ya me estaba dando algo de hambre. Ay mi cabeza, decía un Goku adolorido mientras se tocaba la cabeza. ¿Qué significa esto? ¿Dónde estoy?, se preguntaba Goku, quien hace unos momentos se encontraba entrenando con Kaiosama. Goku se levantó y se elevó en el aire solo para ver toda la masacre que acontecía en el lugar. Habían seres demoníacos luchando contra otros seres con alas tipo ángel. Goku estaba desconcertado y no tenía idea de qué hacía en este lugar. Ya lo vieron, decía Meláscula, ese humano acaba de elevarse en el aire, no sabía que algunos de ellos tuvieran esa habilidad. Ya lo sé, decía Monspit, es extraño, los humanos no suelen tener ese tipo de habilidades como nosotros o los ángeles. Lutociel, quien se encontraba peleando con los mandamientos de igual manera, se percató del acontecimiento y decidió acercarse de inmediato al extraño individuo. Qué curioso saber que hay humanos con habilidades de vuelo, decía el arcángel, pero de todos modos no deberías estar aquí, es necesario que nos dejes el trabajo a nosotros los arcángeles. El trabajo de los humanos es proteger la luz de la gracia, replicaba Lutociel. No sé de lo que me hablas, respondía Goku. ¿Qué significa todo esto? Tú me trajiste hasta aquí, ¿no es así?, preguntaba el Saiyajin. Lutociel estaba confundido de que este humano no supiera lo que pasaba, pero antes de que dijera algo Derieri se abalanzó a atacar al Saiyajin. No sé quién seas ni me importa, maldito humano, pero no dejaré que estorbes, decía Derieri mientras se abalanzaba a atacar al Saiyajin. Goku bloqueaba sus golpes, pero al hacerlo se dio cuenta que cada vez estos aumentaban su poder. Este era el poder mágico de Derieri, Combo Star. Goku recibía y recibía golpes probando cuánto era el límite de la chica. Los demás en el lugar miraban asombrados, como un humano podía soportar tantos ataques seguidos de un mandamiento. ¿Quién rayos es este humano?, decía Galán, que nunca antes había visto a un humano realizar tal hazaña. Es extraño, pensaba una Meláscula impactada. Antes de que Derieri lo atacara su poder mágico no era tan elevado, ni siquiera superaba los 5000, pero de un momento a otro se elevó hasta los 150.000. ¿Qué fue lo que hiciste?, gritaba Derieri, que no tenía explicación para lo sucedido. ¿Cómo aumentaste tu poder mágico tan repentinamente? Yo puedo elevar mi poder de pelea a voluntad, es por eso que notaron ese gran aumento de poder hace unos momentos, explicaba el Saiyajin. En ese momento, Lutociel aprovechó la distracción para usar su gracia destello y atacar a Derieri. Goku de inmediato notó sus intenciones, parando en seco el ataque del arcángel. ¿Qué te sucede? ¿Qué es lo que intentabas?, preguntaba Goku con un tono más serio. ¿Cómo demonios detuvo mi ataque?, pensaba Lutociel impactado. Este humano elevó de nuevo su poder superándome por unos instantes. Escúchame, decía el arcángel, no me importa quién seas, pero ¿acaso no lo ves?, decía Lutociel, estamos en guerra, nuestro deber es acabar con esos miserables demonios, que no hacen más que contaminar la belleza de este mundo. La forma desagradable y autoritaria en la que Lutociel dijo esas palabras, le recordó de inmediato a Zamasu y Black. Escúchame, no me importa quiénes sean ustedes, pero no voy a permitir que maten a nadie. Si quieren pelear estoy aquí para hacerles frente, afirmaba el Saiyajin.
Jajajaja, qué impertinente, nosotros somos pertenecientes a la raza de las diosas, no tengo idea de cómo lograste parar mi ataque, pero no creas que se volverá a repetir. Zariel y Tarmiel, atáquenlo. Los arcángeles podían ser muy benevolentes, pero no podían permitir que este humano les hablara de esta manera y menos que los traicionara, por esa razón este debía ser castigado. Por su parte Galand y Fraudrin igual se unieron al ataque, no vamos a permitir que una alimaña humana nos hable de esta manera como si fuera superior, todo esto mientras se lanzaban contra el Saiyajin. Driery se iba a sumar al ataque pero Monspit la paró rápidamente, el mandamiento había notado algo particular en ese humano, así que se limitó a observar junto a Driery. ¿Qué rayos te sucede Monspit? ¿Por qué me detienes? Preguntaba Driery bastante enojada. Solo mira, eso no es un humano ordinario, ni siquiera sé si es humano en verdad, por ahora lo mejor será observar. La batalla había comenzado, Goku se había puesto en pose de combate mientras detenía y esquivaba todos los ataques entrantes, ni los tres arcángeles sumado a 2 mandamientos, podían hacerle aunque sea un rasguño al individuo que tenían enfrente, todo esto era un suceso increíble. Debido a tal humillación, Galand de la verdad usó su poder mágico, Critical Over, que aumenta su poder hasta los 40.000, Galand intentó atacar al Saiyajin pero fue en vano, Goku lo mandaría hasta los suelos mientras le lanzaba una pequeña bola de ki, Galand no pudo soportarla y quedó gravemente lastimado, pocos se habían dado cuenta, pero el sujeto que se enfrentaba no era alguien ordinario, su poder se situaba actualmente en los 300.000 siendo superior a todos en el lugar. Lutoziel por su parte, intentó atacarlo por su espalda pero Goku tenía cubierto todos sus puntos ciegos y de un puñetazo manda al arcángel a estrellarse contra decenas de árboles. Tarmiel intentaría lanzarle un ataque mágico al humano pero Goku rápidamente de un puñetazo lo evitaría dejándolo muy malherido. Maldición, creo que me sobrepasé pensaría Goku, pero en ese momento el arcángel se regeneraría sorprendiendo al Saiyajin. Es un alivio pensaba Goku mientras sacaba una sonrisa. De inmediato Zariel intentaría atacar con su gracia tornado, pero Goku sin titubear esquiva el ataque y de un puñetazo lo manda a estrellarse contra los suelos. El único en pie era Fraudrin, pero estaba inmovilizado, no podía creer el poder de ese humano y no se atrevía a atacarlo. Luego de unos segundos todos se habían regenerado y se dispusieron a atacar a Goku, pero en ese momento Meliodas y Elizabeth, que habían sentido la batalla, llegarían al lugar. Deténganse, gritaba Elizabeth. Elizabeth, ¿acaso conoces a ese humano? Decía Meliodas sorprendido, quien jamás en su larga vida como demonio había visto a un humano demostrar tal poder mágico y habilidades. Yo también estoy sorprendida, decía Elizabeth, no tengo idea de quién es ese hombre, pero de todas formas debemos detener esta pelea. Deténganse, gritaba Elizabeth, esta guerra debe llegar a su fin, ya no peleen más por favor, todo esto no nos llevará a ningún lado. Lady Elizabeth, será mejor que no se entrometa, la insolencia de este humano debe ser castigada, luego nos encargaremos de esos sucios demonios. En ese momento Elizabeth se pondría enfrente de Goku extendiendo sus manos para protegerlo, basta, decía Elizabeth, no permitiré que sigan con esto, y menos que ataquen a este hombre. Esa maldita diosa entrometida, pensaba Meláscula quien veía el combate, no dejaré que se entrometa en esta pelea, capullo de tinieblas, gritaba Meláscula encerrando a Goku en una bola de oscuridad. Jajaja, no importa lo fuerte que seas, solo el rey demonio y otros pocos podrían salir de este capullo. Con la ausencia de Goku, Monspit aprovechó la situación para lanzar sus llamas negras a Elizabeth y los arcángeles, pero en ese momento se interpondría Meliodas con un full counter que mandaría de regreso el ataque a Monspit. Cuando el ataque estaba por impactar en el mandamiento, este usa su técnica secreta, Trick Star, para cambiar de posición con Meliodas, generando que a este le llegara todo el ataque y lo dejara algo lastimado. Maldición, decía Meliodas, olvidé que Monspit es un sujeto lleno de trucos. Mientras tanto Goku se preguntaba qué era esta bola de oscuridad que lo tenía retenido, la energía maligna proveniente de ella era bastante desagradable, será mejor que salga de aquí. Goku liberaría algo de su enorme poder liberándose de inmediato y haciendo retroceder a todos los que estaban cerca del lugar. Es imposible, decía Meláscula, ¿quién demonios es este humano? Goku miraba a Elizabeth quien se había puesto frente a él para protegerlo, esta chica, su corazón transmite pureza y tranquilidad, el Saiyajin compartía el sentimiento al querer darle fin a esta guerra, Goku nunca se consideró una especie de héroe, pero una matanza sin sentido frente a sus ojos era algo que no podía dejar pasar. Sin embargo se dio cuenta que ningún bando iba a ceder, y no sabía qué hacer, por esa razón le preguntó a la chica qué es lo que debía hacer para detener esta guerra.
Elizabeth se sorprendió por aquellas palabras y de igual manera notó la sinceridad y pureza en las palabras del hombre que acababa de conocer. Esta sonrió y le dijo su plan, y lo que debían hacer. Goku asintiría y se dispondría a hablar con los mandamientos. Luego de una breve plática, Monspit aceptó retirar a sus hordas demoníacas. Era una decisión en la que no todos estaban de acuerdo. Drier era una de ellos. Después de todo, su hermana había muerto hace poco a causa de los arcángeles, y aún tenía mucho odio en su corazón. Sin embargo, Monspit era muy perceptivo e inteligente, y sabía que no podrían hacerle nada a ese humano, no sin los otros mandamientos. Por esta razón, las hordas demoníacas habían empezado a retirarse, pues Monspit dejó en claro que era una retirada estratégica. Lamentablemente esto estaba lejos de terminar. Goku lo sabía y asintió, pero esto era mejor que nada. Los mandamientos y demonios habían empezado a retirarse mientras Ludociel miraba furioso. Él no quería dejarlos escapar, pero por ahora no podía hacer nada para evitarlo. Ahora debo pensar cómo llegué aquí, decía Goku. No me había dado cuenta, pero este lugar no es el que conozco. No siento ningún ki familiar, ni siquiera puedo sentir a Kaiosama. Creo que tendré que quedarme aquí por un tiempo, analizaba el Saiyajin. En ese momento, los arcángeles y sus hordas angelicales de igual forma habían decidido retirarse, advirtiéndole a Elizabeth y los demás que esto era solo el comienzo. Elizabeth se dispuso a curar a Meliodas, mientras que este le preguntaba a Goku quién era, ya que nunca había visto a un humano con tanto poder mágico. Jejeje, mi nombre es Son Goku, pero pueden llamarme solo Goku. La verdad no sé cómo llegué aquí, pero tendré que quedarme en este lugar por un tiempo. Meliodas miró curioso al hombre, pues era muy particular y lleno de misterios. Si quieres puedes quedarte con nosotros, decía Meliodas. Me agradas y pues, nos vendría muy bien tu ayuda en esta batalla. Goku asintiría mientras preguntaba si tenían algo de comer, pues se estaba muriendo de hambre. Elizabeth sonrió y le dijo que enseguida irían por algo de comida. Los tres se dirigieron a un pequeño lago. En el camino Goku sintió algo extraño en su cabeza. Era una voz terrorífica que acechaba su mente. Me presento, humano, soy el rey demonio. Te he estado observando y veo que gozas de un poder digno de admirar. Te vengo a hacer una propuesta que no podrás rechazar. ¿Te gustaría formar parte de las filas demoníacas? Te otorgaré riquezas y todo lo que quieras, sumado a resistencia al lavado de cerebro de las diosas. En ese momento otra voz se haría presente. Era una voz femenina angelical, la cual le ofrecería el mismo trato al Saiyajin sumado a resistencia contra la magia demoníaca. No sé quiénes sean ustedes, decía Goku, pero no me interesa nada de lo que dicen. ¿Con quién hablas?, preguntaba Elizabeth. No es nada, decía el Saiyajin, solo eran unos tipos que me estaban fastidiando. Uno creo que se llama Rey Demonio y el nombre de la otra voz no la recuerdo. Jejeje. Ambos lo miraron sorprendidos, sabiendo de inmediato lo que tramaban sus padres, pues el sujeto que tenían enfrente fue capaz de barrer el piso con 3 arcángeles y 2 mandamientos sin recibir ningún rasguño. Mientras tanto, en el reino celestial se encontraba un Ludociel demasiado molesto. No puedo creer que un miserable humano nos haya hecho retroceder. ¿Esto significa que reconsideraras nuestra alianza con los humanos?, preguntaba Sariel. No, tener alianzas es fundamental. Por lo que observé, ese humano desconocía lo que sucedía. No creo que tenga que ver con los otros humanos con los que lidiamos de vez en cuando. Esto es diferente. De todas formas, es tiempo, hermanos, es tiempo de llamar a Mael. Goku habría aceptado unirse a Meliodas y Elizabeth, debido a que estos, al igual que el Saiyajin, no estaban de acuerdo con la gran guerra que se avecinaba. Nunca había visto a un humano comer tanto, decía Meliodas algo sorprendido. A mí me parece bien, decía Elizabeth, será bueno que retomemos fuerzas, mañana tendremos mucho trabajo que hacer. Esta comida está deliciosa, decía Goku mientras comía. Por cierto, ¿quiénes son ustedes y por qué esos sujetos tenían intenciones de matarse entre sí?, preguntaba el Saiyajin un poco más serio. Mi nombre es Meliodas y ella es Elizabeth. A Meliodas le pareció algo extraño que preguntara por la razón de la guerra, ya que era un conflicto que los humanos tenían bien claro, pero de igual forma procedió a contarle a Goku lo que sucedió hace un rato, de la raza demoníaca y la raza de las diosas, y de todo el conflicto que tenían desde hace tiempo. Nuestro objetivo, decía Elizabeth, es detener esta guerra. Tenemos que impedir que sigan habiendo más muertes. El Saiyajin escuchaba atentamente las palabras de ambos, por lo que había entendido
entendido, Meliodas era un demonio y aunque estuviera traicionando a los suyos, lo hacía para detener la guerra, y por el bien de todos los clanes. Al entender por fin el significado de las palabras de estos dos hace poco desconocidos, Goku sacaría una pequeña sonrisa y accedería a ayudarlos. Ambos estaban bastante felices ya que el sujeto que tenían frente a él sería de gran ayuda. Mientras seguía comiendo, el Saiyajin pensaba en las similitudes de este mundo y el suyo. Así que en este lugar hay demonios y diosas, pensaba Goku, creo que después de todo no es tan diferente de donde provengo, mientras recordaba a los enemigos con los que se habían tenido que enfrentar, tales como el Rey de las Tinieblas, Dabura u otros demonios que enfrentó cuando este era niño. Pero respecto a ese clan de las diosas, Goku sabía que eran muy diferentes a los dioses que él conocía, pero de todos modos mientras pensaba cómo regresar a su hogar, este era un lugar que podía darse el lujo de explorar. Mientras tanto en otro lugar, se encontraban algunos mandamientos contándole lo sucedido a Celdris el verdugo, quien al oír estas palabras quedó bastante intrigado. Un humano que es capaz de lidiar fácilmente con 3 arcángeles y 2 de los mandamientos, esa hazaña solo podría lograrla el traidor de Meliodas. Cuando lideraba los 10 mandamientos, pensaba Celdris con frustración, es difícil de asimilar pero no lo creeré hasta verlo yo mismo, pensaba el verdugo. En ese momento se abriría una especie de portal demoníaco con una voz que decía: claro que la existencia de ese humano es real, padre, así que ya lo sabes. Así es, planeaba integrarlo a nuestras filas, y convertirlo en un poderoso mandamiento, pero ese humano necio no oye razones. Celdris, desde que el traidor de Meliodas dejó su puesto como líder de los 10 mandamientos, nuestro poder militar disminuyó bastante. A pesar de ser una raza muy poderosa, no podemos dejar que esas diosas se hagan con el poder de ese humano. Por eso, Celdris, te encargo capturarlo, y en caso de que no puedas cumplir con tal tarea, te otorgo mi autorización para acabar con él. En ese caso, padre, voy a necesitar un poco más de ayuda. Lo sé, Celdris, tú como mi representante en el mundo terrenal serás concedido con una buena parte de mi poder, no me decepciones. En ese momento, el poder de Celdris se vería enormemente aumentado. Este poder, decía Celdris, este poder es magnífico, creo que será más que suficiente, pensaba el verdugo. Sin embargo, a pesar de que se le otorgó un enorme poder, Celdris no era ingenuo. Tal poder para capturar solo a un humano, pensaba este, si su padre fue capaz de eso, entonces no podía decepcionarlo, no podía fallar en esta misión. Habían pasado las horas en Britania y ya se había empezado a extender el rumor en varios clanes acerca de la existencia de un humano con un poder asombroso. Tal rumor llegó incluso hasta lo más profundo de las fosas demoníacas, en donde se encontraba un hombre en silla de ruedas, quien analizaba todos los recientes acontecimientos. Este ser era uno de los magos más poderosos, Gouter del desinterés. Según palabras de los otros mandamientos, ese humano los hizo retroceder con relativa facilidad. Las cosas se complicarán bastante desde ahora, aunque de hecho no, quizás me pueda beneficiar bastante de esta situación. Por otro lado, nuestros protagonistas se encontraban en el bosque de las hadas. Al llegar, varios integrantes de distintas razas miraron sorprendidos al humano que caminaba junto a Meliodas y Elizabeth. Después de todo, los rumores decían que había sido capaz de hacerle frente a mandamientos como arcángeles, hadas y gigantes, quienes siempre habían visto a los humanos como una de las razas más débiles. Desde este punto poco a poco empezarían a cambiar esa perspectiva, y es que los humanos siempre fueron considerados una de las razas más débiles, y que este hombre les haya dado una paliza a esos arcángeles y demonios, hacía sentir a los guerreros en el lugar, orgullosos de ser humanos. Eso es lo que pensaba un muchacho quien se acercaba al Saiyajin. Este era Rou. Así que tú eres aquel que les dio una paliza a esos presumidos. Dime, ¿cuál es tu nombre? Nunca había oído de un guerrero humano con tales habilidades, y saber tu nombre sería algo bueno de recordar, decía Rou. Hola, mucho gusto, mi nombre es Son Goku, decía el Saiyajin, mientras saludaba con su típica sonrisa. Este acto había sido visto por varios miembros, lo que generó bastantes susurros en el lugar. Mira, Droll, decía Gloxinia, ese es el humano, ¿quieres ir a conocerlo?, preguntaba el Rey Hada. No será necesario, afirmaba Droll, tenemos que enfocarnos en la batalla que está por venir. Y como si lo hubiera predicho, una gran explosión se escucharía a las lejanías del bosque de las hadas. Será mejor que vayamos, decía Meliodas. Todos asintieron y fueron al campo de batalla, a excepción de la mayoría de humanos, hadas y gigantes que debían proteger la luz de la gracia. ¿Por qué te detienes?, decía Meliodas mirando a Goku, debemos llegar cuanto antes. Será más rápido si toman mi mano, decía Goku mientras miraba a Meliodas y Elizabeth.
tomar tu mano, se preguntaba Elizabeth. ¿A qué te refieres? Confíen en mí, decía el Saiyajin, usaré la teletransportación. Ambos, algo sorprendidos por lo que dijo, se decidieron por tomar su mano. En eso Goku se concentraría sintiendo el poder de los demonios. Esta energía era muy diferente ya que estos no usaban el ki, pero compartían similitudes, por lo que a Goku no le dificultó usar la teletransportación. Ya llegamos, decía Meliodas sorprendido, así que también tiene esta habilidad, pensaba Meliodas. El sujeto quien acababa de conocer denotaba gran pureza, pero su misterioso poder, como algunas incoherencias, como que no conociera la situación actual de Britannia, lo dejaban curioso. Esto también lo pensaba Elizabeth, quien agradecía nuevamente el apoyo por parte de Goku. Gracias, señor Goku, diría Elizabeth con una sonrisa, su apoyo nuevamente es de mucha ayuda. Hubiéramos traído a Droll y Loxinia, pero se fueron de inmediato al oír la explosión, pero bueno, ya llegarán, afirmaba Meliodas. En eso Goku miraría y se daría cuenta que habían varios de los mandamientos que ya conocía sumado a otros que no había visto. Estos eran la marioneta de Gouter, Calmadios y Celdris, el representante del rey demonio. Goku notó un gran poder maligno proveniente de él, aunque su misión fuera ayudar a detener la guerra, no podía negar que una pelea siempre lo emocionaba. Ahí están, decía Celdris, la miserable diosa que manipuló a mi hermano, el traidor de Meliodas y ese maldito humano. Veo que lo que me contó Monspit era cierto, pensaba Celdris, ese humano mantiene su poder mágico oculto, y solo lo aumenta cuando es necesario. Meliodas miraba a su hermano con extrañeza. ¿Ese poder? ¿Acaso mi padre fue capaz de otorgarle tanto poder? ¿Qué es lo que estará planeando?, pensaba bastante preocupado Meliodas. Por lo que veo están solo esos tres, decía Monspit, será mejor empezar ahora antes de que lleguen esos molestos arcángeles. En efecto, decía Celdris, es tiempo de darle fin a esto. En ese momento el representante del rey demonio dio la orden, y toda la horda demoníaca atacaría a nuestros héroes. Prepárense, decía Meliodas mientras activaba su marca demoníaca. Primero debemos encargarnos de los demonios de bajo nivel para evitar que lleguen al bosque de las hadas. Goku asintiría mientras miraba la marca demoníaca de su compañero. Así que en verdad es un demonio, como me dijo, pensaba Goku. Al activar esa marca en su frente, se desprende de él bastante poder maligno. Recuerden, decía Meliodas, hay que tener cuidado con sus mandamientos. Debemos tener cuidado por si se encuentra el mandamiento del pacifismo, así que lo mejor será incapacitar a estos demonios. Luego de la charla, la batalla había comenzado, y el Saiyajin liberaría algo de su poder fijándolo en 70.000 para ir acabando con los demonios. Meliodas y Elizabeth también hacían su parte en los distintos frentes. Mientras Meliodas incapacitaba a los demonios cortándole extremidades, Elizabeth usaba su poder angelical para hacer que los demonios se retiraran de la batalla. Fraudrin miraba a nuestros héroes bastante nervioso. Calmadios, quien lo miraba, estaba algo desconcertado. ¿Por qué Fraudrin se ve tan nervioso?, pensaba el mandamiento. ¿Acaso será por ese humano?, pensaba Calmadios. No me dieron detalles, pero dijeron que tuviéramos mucho cuidado con él. Por otro lado, Gouter y Meláscula se habían escabullido hacia los suelos sin que el enemigo lo notara. Estos habían visto cómo las hordas demoníacas eran derrotadas rápidamente. Veo que los rumores eran ciertos, decía Gouter, el poder mágico de ese humano está muy alejado de lo común. También están acompañados de la diosa Elizabeth y el sucesor al trono del rey demonio, Meliodas. Ya no lo llames así, decía Meláscula, ese traidor no merece ser llamado sucesor de nada. Será mejor que nos vayamos de aquí y sigamos con el plan, decía Meláscula. Mientras tanto, en la batalla, los mandamientos habían empezado a combatir con nuestros héroes. Celdris arremetería primero contra el traidor de su hermano, cortándole un brazo en el proceso. Sabes que el problema no es contigo, hermano, decía Meliodas. Eres un miserable traidor, Meliodas, te aliaste con esa diosa traicionando todo lo que promulgaba nuestro padre. Con el nuevo poder que me fue otorgado serás castigado, hermano. Meliodas sabía que esas palabras no eran alarde. Maldición, ese poder mágico es el de mi padre, con esa magia será muy difícil ganar esto. Creo que ya lo notaste, Meliodas, y sabes muy bien que no vas a salir vivo de aquí. En ese momento ambos comenzarían a pelear nuevamente, mientras que Elizabeth se encontraba encargándose de las últimas hordas demoníacas. Goku, por otro lado, estaba combatiendo contra el resto de mandamientos. Esta vez el Saiyajin estaba utilizando unos 200.000 de poder. En términos de poder total, los mandamientos tenían la ventaja al ser 6 mandamientos, que en poder total sumaban 240.000 de poder. Sin embargo, Goku les estaba dando una paliza, debido a la rapidez de sus ataques que impedía la coordinación por parte de los mandamientos. Maldición, decía Monspit, es demasiado rápido, esquiva todos nuestros ataques. Si esto sigue así tendremos que recurrir a eso, pensaba el mandamiento.
Eso fue divertido, decía el Saiyajin, pero me gustaría pelear con el otro sujeto, decía Goku mientras miraba a Celdris. Goku había empezado a dirigirse en dirección a Celdris, pero en ese mismo momento Elizabeth le gritaría que tuviera cuidado con su mandamiento, pero era demasiado tarde. Aquellos que me den la espalda serán considerados traidores a los ojos del Rey Demonio y serán sometidos a un estado de sumisión y obediencia. Esta era la magia del mandamiento de la piedad. Maldición, no me puedo mover. Meliodas me advirtió sobre sus mandamientos y lo olvidé por completo, pensaba el Saiyajin. Jajaja, no creí que fueras tan estúpido como para caer en mi mandamiento, decía Calmadios. ¿Qué me sucede?, pensaba el Saiyajin, cada vez pierdo más el juicio, mi mente empieza a nublarse. Elizabeth iría rápidamente en su ayuda, pero sería detenida por Derieri, quien le daría un puñetazo alejándola momentáneamente del lugar. ¿Qué haremos con él?, preguntaba Calmadios. ¿Lo controlamos o acabamos con él ahora que no puede moverse? Monspit iba a responder, pero algo en el Saiyajin lo dejó impactado. A este ritmo me atrapará, pensaba el pelinegro algo preocupado. Una idea llegó a la cabeza del Saiyajin y para sorpresa de todos, este liberaría brevemente un poco más de su poder, rompiendo completamente la magia del mandamiento. Uf, eso estuvo cerca, decía Goku, por poco y me hubieran atrapado, jejeje. No hubo nadie que no se hubiera percatado de lo sucedido. Todos en el lugar fueron testigos de algo nunca antes visto. Si bien ese humano logró resistir los efectos de un mandamiento, lo más impresionante fue el poder con el que se liberó de él, un poder gigantesco que aunque momentáneo hizo estremecer a todos en el lugar, incluso a Celdris, quien detuvo su batalla con Meliodas para ver lo acontecido. ¿Cómo rayos te liberaste?, decía Calmadios. Es imposible liberarse del poder de un mandamiento, estos fueron creados por el mismo Rey Demonio. Eso estuvo cerca, pensaba Goku, si no hubiera liberado Ki hasta superar el poder del creador de esos mandamientos creo que me hubieran atrapado, pensaba el Saiyajin, pero bueno, decía el pelinegro, si no me encargo de ellos podrían sorprenderme con algún otro truco, y hablando de eso Goku notaría que faltaban dos sujetos en el lugar, pero fue sacado rápidamente de sus pensamientos, debido a que los refuerzos aliados habían empezado a llegar. Broly y Loxinia se preguntaban de quién había sido el poder que sintieron hace un momento. Al ver que la energía coincidía con la del humano Son Goku, se sorprendieron aún más de sus hazañas. Tal poder emitido hizo inevitable que los arcángeles lo sintieran, por lo que estos empezarían a dirigirse al lugar. En ese momento Celdris oiría un mensaje de su padre. «Padre, ¿en serio vas a hacer eso?». «De acuerdo», respondía mentalmente Celdris. «Retirada», gritaba este a sus camaradas mientras todos empezaban a retirarse del lugar. En ese momento y para la sorpresa de todos, un hecho nunca antes previsto sucedería. El Rey Demonio haría su aparición en el lugar. Su enorme poder mágico hacía estremecer todo en el área. Terremotos y tsunamis se habían empezado a generar en todo el planeta. Ese miserable humano, voy a tener que encargarme personalmente de esto. Que un humano haya rompido la magia de uno de sus mandamientos era un insulto a su creación. Ese humano debía ser castigado por su pecado. Ese sujeto, pensaba Goku, si sigue así va a destruir el planeta, debo acabar con él cuanto antes. Goku rápidamente haría un Kamehameha en dirección al Rey Demonio. Este no planeaba matarlo, solo incapacitarlo, pero al impactar el Saiyajin quedaría impactado. Estoy seguro de que le di, decía Goku. Claro que me diste, decía el Rey Demonio, pero esos ataques son inútiles. El poder del Rey Demonio había absorbido el impacto del Kamehameha, absorbiendo su poder y uniéndolo al suyo. Este era el poder de su magia, inversión. Maldición, decía Meliodas, nunca creí que aparecería mi padre en persona, por eso olvidé advertirte de su habilidad. Estamos en graves problemas. No te preocupes, decía el Saiyajin con una mirada llena de confianza. Goku ya sabía de antemano cómo lidiar con sujetos con esa habilidad. Ya había visto hacerlo a los androides, como también al monstruo Yakon, solo tenía que darle más energía de la que pudiera soportar y lo derrotarían. Meliodas y una Elizabeth que se habían recuperado entendieron su plan, pero había algo que no entendían. ¿Acaso este hombre frente a ellos tenía el poder suficiente para llevar a cabo tal hazaña? Eso estaban a punto de descubrirlo. Gouter, quien ya había sido exitosamente liberado, al sentir el aumento de poder del Rey Demonio entró en alerta. Si bien el equilibrio de poderes en el mundo se desestabilizó con la traición de Meliodas, ahora la balanza se inclinaría a favor de los demonios. Ese aumento de poder al Rey Demonio tenía bastante preocupado al poderoso mago, quien al desconocer el plan del Saiyajin, llevaría a cabo el suyo.
el cual consistía en modificar la memoria de todos los presentes, creando una nueva fuerza para el equilibrio. Ya no solo eran el rey demonio y la suprema deidad los pináculos del poder, sino que otra de las razas se alzaba y era la de los humanos, quien acumulaba todo su poder en un solo hombre que se convertiría en leyenda, el pináculo del poder humano, Son Goku, el héroe de la guerra de hace 3000 años. Luego de llevar a cabo su plan, también cambió otras memorias como la de Nael, convirtiéndolo en lo que ya conocemos. A pesar de que el poder de los demonios ahora fuera superior que el de las diosas, Gouter sentía un gran odio hacia el asesino de su amada, por lo que de igual manera decidió castigarlo, pues esto no afectaría el equilibrio, porque una nueva fuerza fundamental había nacido. Debido a que todos pensaban que Nael había sido asesinado, no hubo más remedio que activar el ataúd de la oscuridad eterna para sellar a los demonios. Parecía que todo estaba perdido para la raza demoníaca, pero el rey demonio jugó su última carta. A pesar de que seguía algo confundido por el hechizo de Gouter, aún tenía algo muy claro, y era el castigar a Meliodas y Elizabeth por sus pecados. Meliodas, a pesar de ser mi sucesor, osaste a traicionarnos, y tú, sucia diosa, osaste engañar a mi hijo con tus artimañas y juegos mentales, serás castigada con la muerte. En ese momento y jugando su última carta, el rey demonio con su nuevo poder maldeciría tanto a Meliodas como a Elizabeth con un castigo eterno, en el que tendrán que pagar por sus pecados por toda la eternidad. Goku no pudo hacer nada para evitar todo esto y estaba levemente confundido. Después de todo, el hechizo de Gouter también le afectó bastante, y casi de forma inmediata todo el lugar sería cubierto con una gran luz. El ataúd de la oscuridad eterna había sido llevado a cabo por órdenes directas de la suprema deidad, sellando a todos los demonios y cercanos al lugar. Goku no fue la excepción y al igual que todos era succionado por el sello. Mi cuerpo, pensaba Goku, no puedo liberar energía, estoy siendo absorbido por algo. En ese momento recordó la técnica del Mafuba, pero era demasiado tarde para actuar. Goku finalmente fue sellado junto a los demonios, dejando como legado su gran leyenda, el humano que peleó y humilló a arcángeles y mandamientos por igual. Todo lo demás se desarrolló muy similar a la historia original. Meliodas se dio cuenta que Elizabeth y él estaban malditos, y se preguntaba por qué no fue sellado como los demás. Esa pregunta se la estuvo haciendo por mucho tiempo, hasta que se dio cuenta que la suprema deidad, al ver que el rey demonio los maldijo, permitió que no fueran sellados para hacerlos sufrir por toda la eternidad. Y así fueron pasando los 3000 años tal como conocemos hasta llegar a la actualidad. Todo iba normal en el reino de Lionés, hasta que de la nada un fuerte temblor empieza a azotar todo el lugar. ¿Qué pasa, Meliodas? ¿Acaso te dio miedo el temblor?, preguntaba Diana, quien miraba algo preocupado a su capitán. Lo sabía, decía Meliodas preocupado. Son ellos. Ya veo, decía Merlín, con que los 10 mandamientos, pensaba esta. Con el sello que los mantenía atrapados roto, y sin que su amigo Meliodas tuviera idea, se levantaba en algún lugar un hombre con trajes naranjos. Creo que ya descansé bastante, decía Goku. La Guerra Santa había terminado, dando lugar a una paz que duraría aproximadamente 3000 años, hasta que un día el sello que retenía a los demonios sería finalmente roto. Un hombre con ropas naranjas y pelo alborotado, que había sido sellado en la Guerra Santa, se levantaba entre algunas rocas con una leve sonrisa. Creo que ya descansé bastante, decía el Saiyajin, espero no haberme oxidado, diría el pelinegro, mientras saltaba y daba puñetazos al aire para estirar sus músculos. Lo último que recuerdo fue un fuerte dolor de cabeza y una extraña luz que me absorbía, pensaba este. En eso Goku inmediatamente pondría su mano en la frente para intentar sentir las energías del lugar, y para su sorpresa, se daría cuenta que tanto el clan de las diosas como el de los demonios habían disminuido sus números drásticamente a comparación de hace 3000 años. El Saiyajin también se percataría de la abundante energía humana que poblaba a todo el reino de Britania, pero algo lo dejó dudoso. También puedo sentir la energía de esos sujetos, aunque algo más débil, refiriéndose a los mandamientos, así que eso fue lo que sucedió, analizaba este. Goku entendió de inmediato que si la técnica que lo mantenía preso había fallado, era lógico que los mandamientos estuvieran de vuelta al igual que él. Goku se sorprendería al sentir una energía que, aunque débil, era imposible no reconocer. Esta era la de su amigo Meliodas, así que sobreviviste, pensaba Goku mientras se teletransportaba del lugar. Mientras tanto, en un sitio bastante peculiar, se encontraban Meliodas y Merlín charlando. Así que el sello se está agrietando, decía Merlín. Sí, y junto a eso revivió nuestra peor pesadilla, los 10 mandamientos, agregaba Meliodas. En eso alguien se aparecería en el lugar, dejando sorprendidos a los presentes. Meliodas, ¿cómo has estado?, decía Goku mientras sacaba una sonrisa. Meliodas quedaría impactado. ¿Tú eres Goku? Creí que habías muerto, diría Meliodas, que aún no podía creer lo que veía. Sí, es una
una larga historia, respondería el Saiyajin mientras se rascaba la cabeza. Si tú estás aquí significa que también fuiste sellado, diría Meliodas aún sorprendido por tal acontecimiento. Goku se preguntaría Merlín, ¿acaso hablas del mismo Son Goku de la leyenda de hace 3000 años? Preguntaría esta sorprendida quien recordaba historias sobre un poderoso guerrero humano que participó en la Guerra Santa. Según las leyendas este hombre tenía un poder superior a un mandamiento o arcángel, pero en eso Merlín vería curiosa que el sujeto no se veía tan poderoso como ella creía, cambiando levemente su gesto. Sé lo que piensas Merlín, diría Meliodas, a simple vista no se ve que tenga un gran poder mágico, pero esa es su particularidad, y es que puede aumentar su poder a voluntad. Creo que es por eso que no percibí su poder cuando se agrietó el sello, diría Meliodas. Por cierto, diría Goku algo confundido, ¿quién es ella? Preguntaría el Saiyajin. Me presento, diría la maga con una sonrisa, mi nombre es Merlín y estás en mi laboratorio. Goku miraría a su alrededor viendo botellas y cosas extrañas, ya veo, diría este algo sorprendido por la cantidad de cosas en el lugar. En eso al Saiyajin le sonaría el estómago, haciendo que el sonido resonara en todo el lugar. Meliodas inmediatamente sacaría una sonrisa recordando otra de las particularidades de quien fue su amigo hace mucho tiempo. Vamos al sombrero de jabalí, te prepararé algo delicioso, decía Meliodas con una sonrisa. No te lo recomiendo, pero queda a tu criterio, diría la maga. Estoy muerto de hambre y comeré lo que sea, diría el Saiyajin. En eso Meliodas le diría a Merlín que reuniera a los otros, pues tenía un aviso que darles. Luego de esto ambos decidirían ir al sombrero de jabalí, mientras dejaban en el lugar a una Merlín, quien quedó pensativa con la repentina aparición de este hombre. Tiempo más tarde con nuestros héroes, Goku había estado devorando decenas de platos hechos por el capitán. ¿Qué tal está mi comida? Cierto que está deliciosa, diría Meliodas con una sonrisa. El sabor es lo de menos, decía el Saiyajin con la boca llena, la verdad es que extrañaba muchísimo comer algo, después de todo estuve atrapado en ese lugar por demasiado tiempo. Sate, hablando de eso, en este tiempo han pasado muchas cosas, y en eso, Meliodas le explicaría al Saiyajin la mayoría de acontecimientos que ocurrieron en su larga ausencia, de cómo los humanos poblaron la mayor parte de Britania, de la leyenda que se esparció sobre su persona, y de la formación de los 7 pecados capitales, los caballeros más poderosos que tenían como misión proteger al reino. Goku entendió la mayoría de lo que le dijo, pero lo que lo dejó más sorprendido fue sobre esos pecados capitales que afirmaban ser los más poderosos del reino. Una pequeña llama nació en el Saiyajin para querer combatir con cada uno de ellos. Y otra cosa, diría Meliodas, este también le contaría de cómo sobrevivió, y la maldición que cayó tanto en Elizabeth como en él. Goku era uno de los pocos que conoció a Elizabeth hace 3000 años, y por esa razón Meliodas decidió contarle al Saiyajin, para así evitar una tragedia. Por esta razón le pidió de favor que si es que veía a Elizabeth actuara normal para que ésta no despertara sospechas. Goku escuchó esto sorprendido, era muy triste el destino que había caído sobre los que hace mucho fueron sus amigos, y le prometió a Meliodas que lo ayudaría en su causa. Meliodas estaba muy feliz, sabía que podría contar contigo nuevamente, decía el capitán, sabes, hace mucho reuní a los pecados capitales porque sabía que un día el sello se rompería, pero nunca creí que sucedería tan pronto, ellos aún no están listos, por eso se me ocurrió la idea de proponerte que te nos unieras, serás el 8º pecado capital que dices. A Goku nunca le interesaron esas cosas, pero si era para ayudar a un amigo, aceptaría con gusto unirse a su cruzada. Entonces está hecho, diría el capitán, tienes que conocer a los otros. En eso llegarían teletransportándose la mayoría de pecados junto a un cerdito, el único que faltaba era Escanor, y fue porque Merlín aún no sabía exactamente dónde se encontraba. Hola Meliodas, Hawk, quien miraría al hombre junto a la montaña de platos quedaría impactado. Wow, ¿y ese quién es? Diría Hawk. Goku miraría al pequeño cerdito parlante, se parece mucho a Ulon, pero también hay algo más en él, pensaría el Saiyajin bastante curioso. Llegan justo a tiempo, diría Meliodas, señores y señoras, y también cerdos, les presento al 8º pecado capital, Son Goku. ¿Qué? Diría Hawk, no puede ser, ¿cómo es que no me enteré de la existencia de un 8º pecado? Sé que es repentino, pero quiero que sepan que desde este momento Goku nos acompañará en nuestro viaje. Todos en el lugar estarían impactados. Capitán, diría Diana, ¿acaso existía otro pecado? Se supone que solo éramos 7. Es cierto, añadía Kim, nunca nos contó sobre un 8º pecado, pero por otro lado Kim recordó, ¿acaso dijo Son Goku? Ese nombre me suena a haberlo escuchado en algún lado, pensaría este. Por su parte Van lo miraba curioso, ese sujeto le parecía muy interesante. Goku, que ya había terminado de comer, solo veía a Van, quien le resultó interesante, ya que a pesar de tener una firma de energía distinta, era muy parecido al hombre llamado Rou, que
que conoció hace 3000 años. En eso Meliodas alzaría la voz con un tono bastante serio diciendo, lo recluté hace poco, por esta razón es que no sabían de su existencia, pero no se preocupen, él es un gran amigo mío, respondería Meliodas, y confío plenamente en él. Estas palabras sorprenderían en gran medida a los presentes, pues, Meliodas siempre se caracterizó por su personalidad alegre, pero los que lo conocían sabían que cuando el capitán hablaba con ese tono, significaba que hablaba sumamente en serio. Si lo dice el capitán lo aceptaré, el pecado de la envidia se acercaría al Saiyajin diciéndole un gusto, yo soy Diana, espero podamos llevarnos muy bien, agregaba esta con una sonrisa. Van de igual manera se acercaría diciéndole, yo soy Van, y si es el capitán el que lo dice entonces bienvenido. Goku también saludaría aunque con un tono frío y sin emociones, Goku notaría que ya había visto a este sujeto en otro lugar, pero aún no podía recordar dónde, y finalmente Kim le daría una bienvenida algo seca al Saiyajin. Él aún no estaba totalmente convencido de integrar a otro miembro aunque fuera el capitán el que lo dijera. En eso Van diría, ¿qué tal si tenemos un encuentro amistoso? Si eres parte de los pecados capitales, debes tener el poder para respaldarlo, aseguraba este. Van y sus tonterías, no le hagas caso Goku, diría Diana. Me encantaría, respondería Goku, acabo de comer y sería bueno bajar toda esta comida, jeje. Meliodas sacaría una sonrisa y todos saldrían a las afueras para ver el espectáculo. Ambos combatientes estaban uno frente al otro listos para la batalla, en eso Merlin cubriría el lugar con su cubo perfecto, lo que sorprendería al Saiyajin. Espero puedas seguirme el ritmo, diría un Van ansioso mientras se preparaba para el ataque. Goku de igual manera le diría que fuera con todo mientras se ponía en pose de combate. La batalla comenzaría, y Van atacaría con feroces golpes, que eran imperceptibles para un ser humano promedio. Goku los esquivaba fácilmente mientras contraatacaba con un puñetazo que haría que Van saliera disparado hacia una de las paredes. Maldición, diría Van, es mucho más rápido que el capitán, pensaría este. Los pecados que veían la batalla estaban sorprendidos. Van está siendo superado por Goku, diría Kim impactado. El poder de Van es de 3200, mientras que el de Goku es de 5000, es imposible, tiene más poder que el mismo Meliodas. En eso Van gritaría festín del cazador, generando que un aura empezara a brotar de él mientras que su musculatura aumentaba más y más. Goku se sentía algo extraño, mis fuerzas se han reducido a la mitad, diría este confundido, ¿acaso este es su poder? Consiguiente a esto Goku recibiría un puñetazo por parte de Van que lo haría retroceder un par de metros de su posición. Ya veo, decía Goku, con que este es tu poder, así que este tal Van también puede robar poderes, pensaba el Saiyajin recordando la técnica del rey demonio que era algo similar. Debido a esto Goku empezaría a liberar muchísimo más ki, generando que el cubo perfecto comenzara a agrietarse. Imposible, pensaba Merlin, el cubo perfecto refleja todo tipo de poder de vuelta, ¿cómo es que está agrietándose?, pensaba la maga impresionada. 50.000, 100.000, 300.000, y sigue aumentando, diría Hawk asustado, esto es imposible, debe ser una broma, los demás pecados no se lo podían creer, era una verdadera locura, ¿cómo es posible que un humano tuviera tanto poder? Esto también es una sorpresa para mí, pero se los explicaré, diría Merlin, él no es un humano ordinario, como saben se llama Son Goku, y creo que él es el mismo hombre de una leyenda, que estuvo circulando hace 3000 años en la Guerra Santa, el origen de su gran poder era desconocido incluso para el Rey Demonio y la Suprema Deidad, nunca se supo más de él desde entonces, pero hace poco confirmamos que había sido sellado junto a los demonios, es esta la razón de que este hombre esté aquí frente a nuestros ojos. Los presentes no podían creer tal revelación. Ya lo recuerdo, esa historia creo haberla oído de Gerarde cuando era mucho más joven, diría Kim impactado. Gouter tendría un pequeño dolor de cabeza, ya que sentía que ya lo había visto en algún otro lugar antes. De vuelta a la batalla Van estaba en el piso, maldición, no puedo absorber tanto poder, esto es demasiado doloroso, a este ritmo voy a morir, eres un bastardo muy poderoso, diría Van con una sonrisa mientras sufría del dolor, en eso Van notaría que el Saiyajin empezaría a disminuir su poder, puedo moverme otra vez, pensaba Van, ¿qué es lo que sucede? Dejemos esto hasta aquí, diría Goku que hace poco se había percatado de algo extraño en las lejanías, este había estado tan enfocado en el combate que no pudo sentirlo antes, maldición, pensaba el Saiyajin, espero estar equivocado. En eso la bola de Merlin empezaría a brillar. No puede ser, diría Merlin con una cara pálida. El reino de Camelot fue destruido, ¿cómo es que no me percaté de esto? Los 10 mandamientos, pensaba Meliodas con un tono preocupado.
Todos decidirían ir al lugar siendo teletransportados por Merlín. Lo que sus ojos veían era una tragedia, había sido una verdadera carnicería, estaba todo lleno de cadáveres. Merlín, buscando entre los escombros, estaría pálida al ver cómo yacía el cuerpo sin vida de Arthur, quien ella consideraba su esperanza. Esos miserables, pensaba Goku mientras apretaba los puños, mataron a miles de personas. A diferencia de mi mundo, aquí no existen las esferas del dragón, y todas las personas asesinadas nunca podrán volver a la vida. Todo esto es mi culpa, pude haberlos detenido cuando desperté, pero fui un estúpido al creer que recapacitarían. Tengo que acabar con esto de una vez por todas. Ya vuelvo, diría Goku para la sorpresa de todos. ¿Qué estás diciendo?, dirían los demás. ¿Acaso no pensarás en Meliodas? Sería interrumpido por el Saiyajin, quien diría: sé que nos has estado observando, Rey Demonio, diría el Saiyajin mirando a Hauth. Este estaría confundido. Rey Demonio, se preguntaría este, no dije nada antes para no levantar sospechas, pero esa presencia tan desagradable es imposible de hacerla desaparecer. Esto acaba aquí y ahora, diría el Saiyajin, desapareciendo para la sorpresa de todos en el lugar. Maldición, diría Meliodas, es muy arriesgado ir a enfrentarlo solo. Ahora lo entiendo, diría Merlín mirando los ojos de Hauth. Goku tenía razón, el Rey Demonio nos ha estado observando todo este tiempo, es por eso que no percibí el ataque a Camelot. Ellos sabían que estaríamos ocupados, y se encargaron de traspasar mis defensas sin ser detectados, diría la maga, mientras apretaba los puños con rabia. Este hecho dejaría impactados a todos los pecados en el lugar. Mientras tanto, en otro lugar no tan alejado de la masacre, se encontraban algunos mandamientos charlando sobre la situación. Veo que todo salió tal como estaba planeado, decía Zeldris, he recuperado una buena parte de mi magia. Jajaja, así es, diría Galando, esos humanos estuvieron deliciosos, hicieron que recuperara casi toda mi magia, unos reinos más y estaré satisfecho. Para la sorpresa de todos los presentes, alguien haría presencia en el lugar. Este era un Goku, quien estaba furioso. Miserables, diría el Saiyajin mientras apretaba los puños, tiraron a la basura la única oportunidad que tenían para redimirse. Así que viniste, decía Zeldris con un tono serio, fue una sorpresa cuando mi padre me advirtió de tu presencia, y pensar que un humano como tú también sería sellado. Así que tú eres Son Goku, decía una voz que se acercaba a la escena. El Saiyajin notaría de inmediato el aura asesina y malévola que desbordaba ese hombre. Este era Estarosa. Tuviste bastante suerte al no haberte topado conmigo hace 3000 años, me hubiera gustado verte retorcerte en el piso del dolor, pero estaba demasiado ocupado encargándome de otros asuntos. Miserables, diría Goku con un tono bastante serio, esas personas no tenían nada que ver en esto. ¿Te refieres a ese reino que destruimos hace poco?, diría Estarosa, esos humanos estuvieron deliciosos, ¿no te imaginas cómo fue ver sus caras de terror mientras eran asesinados? Ahora que recuerdo, un niño creía que podía derrotarnos solo porque sacó una espada del piso, jajajaja, ¿puedes creerlo? Los humanos pueden ser muy patéticos. Este Estarosa, pensaba Zeldris, está provocándolo. Goku solo se limitaría a caminar hacia los mandamientos. Este en verdad estaba muy molesto. ¿Acaso no siente odio hacia nosotros?, diría Estarosa algo confundido. No los odio, diría Goku, pero nunca perdonaré lo que han hecho. Este desaparecería de su posición para acertarle un potente puñetazo al mandamiento del amor, lo que generaría que este quedara en el piso por tanto dolor. Maldición, no lo vi venir, diría Estarosa, en eso todos los mandamientos entrarían al ataque. De inmediato Grairoa diría, pérdida de 5, y ataduras del resentimiento, unas cadenas de oscuridad envolverían al Saiyajin para luego desaparecer. Estás acabado, diría Grairoa, todo aquel que caiga en estas cadenas no podrá escapar de la situación en la que se encuentra, es decir que no podrás escapar de aquí, tu destino es morir, Son Goku. El Saiyajin notaría que no podía ver ni escuchar nada, sus sentidos habían sido completamente apagados por el hechizo del mandamiento. De inmediato, Driery atacaría con su combo Star, pero para la sorpresa de todos, Goku lograría esquivar el ataque mientras se posicionaba en medio de todos los mandamientos. No importa que no pueda ver, ni oír nada, aún puedo sentir sus sucias presencias, diría el Saiyajin, lo que generaría sorpresa en los presentes. Este sujeto es muy molesto, pensaba Zeldris, quien se preparaba para su próximo ataque, pero antes de que este hiciera algo, Goku, quien había estado concentrándose en las energías a su alrededor, empezaría a cargar un potente Kamehameha. Según recuerdo,
recuerdo, el sujeto de varias cabezas es uno de los mandamientos de los que nos advirtió Meliodas en la guerra, no podré acabar con los demás si no acabo con él primero, pensaría el Saiyajin. Al ver que el Saiyajin preparaba un ataque, Monspeed de inmediato le lanzaría sus llamas infernales para evitarlo, pero para la sorpresa de todos, Goku se teletransportaría detrás de Grairoad lanzándole el ataque de lleno, una gran explosión se vería en la zona, y entre todo el humo que se disipaba, lo único que se podía ver, era polvo. Los presentes quedarían sin palabras con lo sucedido, el mandamiento del pacifismo había sido desintegrado, generando que los sentidos de Goku volvieran nuevamente. Los demás mandamientos miraban sin palabras lo que acababa de pasar, acaba de matar a Grairoad, diría Fraudrin impactado. Ese maldito, decía Monspeed bastante frustrado, no vi venir ese ataque. Rápidamente, y aprovechando la conmoción, Starossa atacaría al Saiyajin, pero este esquivaría su ataque dándole un potente puñetazo, sin embargo y para la sorpresa del pelinegro, Starossa diría full counter generando que el ataque de Goku se le regresará ocasionándole algunos rasguños. Goku quedaría algo impresionado viendo que tenía algunos rasguños. ¿Acaso ese fue mi ataque?, se preguntaría el Saiyajin en pensamientos, me lo ha regresado con el doble de potencia. Veo que ya lo notaste, diría el mandamiento con una sonrisa. Mi full counter es capaz de devolver cualquier ataque físico con el doble de poder. Ya veo, diría el Saiyajin, en ese caso, solo debo atacarte a una mayor velocidad, para evitar que puedas reaccionar, diría el pelinegro con un tono tranquilo. De inmediato Galand y Meláscula lo atacarían por la espalda, pero, el Saiyajin, quien ya se había percatado de esto, optaría por darle a ambos un fuerte puñetazo en el estómago que los haría escupir sangre. A pesar de que somos más coordinados que hace 3000 años, es muy complicado pelear contra él, diría Monspeed. Ese maldito humano, pensaría Meláscula, actualmente tiene un poder de 400.000, él se puede liberar muy fácilmente de mi capullo de tinieblas, y la única técnica que conozco que podría afectarlo es si le quitamos su alma, pero es imposible acercarse a él. Es impresionante, diría Meliodas, quien vería todo desde la bola de cristal de Merlín. Los demás pecados estaban igual de impresionados. ¿Cómo es que Goku es tan fuerte?, preguntaría Diana. Es un misterio, diría Merlín intrigada, la maga por nada era el pecado de la gula, su hambre de conocer lo desconocido, era su más gran particularidad, y este hombre que acababan de conocer, era un misterio que ella estaría dispuesta a resolver. De vuelta a la batalla, los mandamientos analizaban su situación. Grairoad ha muerto, decía Monspeed, eso significa que él podría matarnos sin temer las consecuencias del mandamiento del pacifismo. Es cierto, diría Celdris con un tono tranquilo, ese hombre ha hecho que las fuerzas de los 10 mandamientos se debiliten aún más que antes. Será mejor que se rindan, no pueden ganarme, diría el Saiyajin con un tono serio. ¿En serio crees que puedes derrotarnos a todos?, decía Starossa algo confiado, no eres más que un miserable humano. Te lo reconozco, diría Celdris, estás a la altura de tu leyenda, pero si crees que puedes matarnos a todos aquí estás equivocado. Ahora mismo, nuestras fuerzas demoníacas han empezado a atacar a las aldeas y reinos de toda Britania, mientras tú estás aquí, todas esas personas gritan por ayuda. Un Goku impactado notaría la verdad de esas palabras, ahora que lo noto, siento miles de energías malignas desde todas las direcciones, maldición, pensaría el Saiyajin, Meliodas y los otros no creo que puedan hacerle frente a toda esa amenaza, al menos no con el poder que tienen actualmente, si no voy ahora de seguro habrán muchas víctimas. Veo que ya lo notaste, decía Celdris, quien percibió la cara que puso el Saiyajin, nosotros nos retiraremos por ahora, pero que sepas Son Goku, que esto aún no acaba. Puede que incluso te hayas liberado de la maldición de Calmadios, pero, solo fue porque al liberar ese poder tuyo hiciste que el control mental del mandamiento se sobrecargara por unos instantes, pero ni creas que ese truco funcionará con todos nosotros, cada maldición es diferente, y no te servirá recurrir al mismo truco por más fuerte que seas. En eso los mandamientos empezarían a retirarse del lugar, dejando a un Goku pensativo por aquellas palabras. Esos malditos, diría Goku, pero bueno, será mejor que me apresure, el Saiyajin pensaría dónde ir primero y rápidamente se teletransportaría al reino de Lioness, donde se encontraba la mayor concentración de demonios, los pecados de igual manera se habrían percatado de los ataques y estarían ayudando en distintos frentes. Por otro lado, los mandamientos estarían analizando lo sucedido. Nunca creí que tuviéramos que recurrir al plan B, diría Meláscula algo irritada.
es lo menos que podíamos hacer, decía Fraudrin, ese sujeto es muy molesto incluso para los 10 mandamientos. Ya ni siquiera somos 10, decía Galand con un tono divertido. Tiene razón, decía Zeldris, es una gran desventaja que falten miembros, ese es un problema que debemos solucionar cuanto antes. No importa que tan fuerte seas, Son Goku, ahora tengo en mi poder 3 mandamientos, y cada vez estoy más cerca de mi verdadero objetivo, analizaba este. Por cierto, diría Galand, ¿cómo está ese grandulón de Calmadios? Al retirarnos le dio la espalda a su oponente, por lo que su propio mandamiento le hizo efecto, ahora se encuentra en un trance, pero pronto nos encargaremos de eso, agregaba Meláscula. Mientras tanto, en el reino de Lionés, los caballeros sacros habían estado peleando arduamente contra los demonios. Goku, quien ya había llegado al lugar, empezaría a ayudar a los caballeros sacro, eliminando rápidamente a los demonios. Los caballeros estarían sorprendidos de cómo las hordas demoníacas eran rápidamente aniquiladas por una silueta naranja. Algunos caballeros habían visto cómo esta silueta lanzaba algunas bolas de energía, finalmente, y luego de que esta acabara con la mayoría de demonios, esta silueta se detendría siendo vista por ciudadanos como caballeros. Estos se darían cuenta de que se trataba de un hombre con ropas naranjas y pelos con forma de palmera. Este hecho se empezaría a propagar como un rumor en el reino, cayendo finalmente en oídos de los más ilustrados en historias sobre la Guerra Santa. Estos, al oír esto, se darían cuenta sorprendidos de que se trataba del hombre de la leyenda de hace 3000 años. Los demás pecados igual hacían lo suyo, a pesar de tener su poder sellado por Merlín, el capitán de igual manera exterminó un gran número de demonios. Por otro lado, otros pecados se dedicaban a salvaguardar a los ciudadanos de las llamas de la batalla, mientras que otros como Van y King decidirían ir al bosque de las hadas para protegerlo de lo que se avecinaba. Tiempo más tarde, y luego de que todos los demonios fueran eliminados por los pecados y el Saiyajin, habría una pequeña celebración. Si bien todos los presentes sabían que esto solo era el comienzo, celebrar esta pequeña victoria contra tan poderoso enemigo era algo que no estaba para nada mal. Los pecados presentes, quienes habían sido citados por el rey Valtra, analizaban la situación. Así que por fin tengo el honor de conocerlo, diría el rey mirando a nuestro Saiyajin. Mucho gusto, diría el Saiyajin dándole la mano al rey. Los presentes estarían sorprendidos de la naturalidad con la que saludaba a Valtra. El rey solo sonreiría mientras correspondía el saludo. Goku notaría que una chica se le acercaría a saludar. Mucho gusto en conocerlo, diría esta con una cálida sonrisa. Esta era Elizabeth. Goku la miraría algo sorprendido. Elizabeth pensaría, este es igual que hace 3000 años, aunque su energía es algo diferente. Está todo bien, diría Elizabeth al ver la cara de asombro de aquel hombre frente a él. Goku rápidamente reaccionaría, y saludaría con su típica sonrisa y una gota de sudor. Mucho gusto, mi nombre es Son Goku. El placer es mío, respondería Elizabeth, es un placer poder al fin conocerlo. Ante esto Meliodas daría un suspiro, ya que por un momento creyó que Elizabeth podría reconocerlo. Luego de esto los pecados serían invitados a una cena en agradecimiento por el esfuerzo que dedicaron en la batalla. En la mesa, y mientras todos comían, el rey Valtra empezaría a contar cómo desde hace ya mucho tiempo, había empezado a tener sueños con un hombre proveniente de un lugar muy lejano. Este hombre sería la salvación de una oscura batalla que se avecinaba. Hace un rato dijiste que te llamabas Son Goku, ¿verdad? Eso confirma que eres tú el hombre de la leyenda, y quien salvará a Britannia, diría el rey tranquilamente. Todos en el lugar estarían muy sorprendidos por las palabras del soberano, pero después de todo, era algo de esperar luego de ver el monstruoso poder de su nuevo amigo. Ante eso yo quiero agregar algo, también quiero decir que ahora oficialmente Goku es parte de los pecados capitales, diría el capitán con orgullo. Valtra y Elizabeth, quienes estaban sorprendidos por tal revelación, empezarían a mirar a Goku quedando impactados. En todo lo que estuvieron hablando, él ya se había devorado unos 40 platos de comida, era una locura. Bueno, diría el rey con una gota de sudor, también quería hablarles de la situación actual en Britannia. Ya hemos enviado a los caballeros sacro a las distintas aldeas del reino, pero la verdad es que, dudo mucho que nuestras fuerzas puedan frenar a los demonios. Es por eso, diría el rey algo apenado, que toda nuestra esperanza recae en ustedes, ahora los 8 pecados capitales. No se preocupe, diría Meliodas, como capitán, y como caballeros de Lionés, le prometo que nosotros nos encargaremos de esto, diría el capitán generando la tranquilidad en el soberano. Gouter, quien miraba atentamente al Saiyajin, se preguntaba de dónde lo había visto antes. Tenía un fugaz recuerdo en su mente, pero se desvanecía inmediatamente cuando trataba de recordarlo. En eso Merlín agradecería tan
grata celebración, pero ya era tiempo de irse. El rey asintió mientras que todos empezaban a retirarse. En eso Goku, quien ya estaría satisfecho, fue detenido por Merlin. Goku, necesito hablar de algo contigo en privado. Goku, al notar el tono de Merlin, cambiaría su semblante a uno más serio, asintiendo finalmente a su petición.